Bien, entonces, ¿no se acuerdan de lo que es lógica de programación? ¿O no me están escuchando? Pregunto. Bien, vamos entonces a decir, miren, la lógica de programación es algo que toda persona tiene. Es la forma de cómo reaccionar, es la forma de cómo pensar, de cómo aplicar un proceso para llegar a una solución. Todas las personas tenemos una lógica. Quizás unas personas las tengan un poco más clara o más, digámosle, con conocimiento más avanzado que otros, pero todos tenemos en sí lo que es la lógica. Y si es lógica de programación, es lo que nosotros tenemos eh, para dar solución, en este caso, a la parte informática o a su vez a la parte de diseño, de crear nuevas aplicaciones informáticas. Entonces, la lógica de programación, nosotros tenemos que razonar, ¿sí? Y es un razonamiento adecuado. Lo que le decía, ¿para qué? Para computadoras, ¿sí? O a su vez para la programación. Entonces, todas las personas tenemos esa lógica, todas las personas. Y todas las personas, nosotros, los usuarios, somos programadores. ¿Por qué ustedes creen que yo le digo que todos somos programadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Porque los algoritmos están en nuestra vida diaria. Porque los algoritmos están en nuestra vida diaria, correcto, Wellington. Nosotros, nosotros, todos los días estamos programando. Y no estamos programando en una computadora, pero estamos programando nuestra vida diaria. Por ejemplo, si Wellington nos dice en este momento, compañeros, los invito a mi fiesta el día sábado a las 8 de la noche. Desde ya ese momento, yo ya programo en mi cerebro que el día sábado yo tengo que ir a la fiesta de Wellington a tal hora. Y yo ya tengo esa programación aquí almacenada. Si, por ejemplo, Brian me dice, profe, yo mañana sin falta le subo la tarea al aula virtual. Ya él se programó de que mañana tiene que subir la tarea. Y yo ya me programé de que a tal hora Brian va a subir la tarea y tengo que estar pendiente en recibirla. Entonces, lo que nos decía Wellington es algo muy importante. Algoritmos, ¿sí? Los algoritmos en todo el mundo son utilizados y en todas las ciencias. No solamente en computación, no solamente en programación, se ven algoritmos. En todas las ciencias se ven estos algoritmos. Flujogramas o los famosos diagramas de flujo también se ven en todas las ciencias. ¿Por qué? ¿En qué se relaciona un algoritmo con un diagrama de flujo? En que cada uno tiene pasos a seguir, ¿no? En que cada uno tiene pasos a seguir. ¿Qué más? Son secuencias en sí. Secuencias, ¿ya? ¿Qué más podría ser? El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Muy bien, que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, correcto. Miren que ustedes me han dado dos respuestas muy lógicas, verdaderas, ¿sí? Aceptables, muy ciertas. Entonces,
La lógica de programación, vuelvo y se lo repito, todos nosotros, los usuarios, las personas, el ser humano, tenemos lógica, pero tenemos que saberla direccionar. Ahora, lenguaje de programación. El lenguaje de programación no es más que una aplicación, no es más que un programa, no es más que un software que me va a permitir crear otros tipos de programas u otras aplicaciones nuevas. Entonces, por medio de un lenguaje de programación, yo voy a crear otros programas, otro software. ¿Cómo lo voy a crear? Mediante sus herramientas, ¿sí? Y las herramientas, en este caso, nosotros tenemos dos, las estructuradas y las que son orientadas a objetos. Las estructuradas, ¿quién me dice cuáles son las estructuras, perdón, la programación estructurada? Aquí tenemos ejemplos de aplicaciones con los que yo puedo trabajar la programación estructurada. Pero en sí, ¿qué se nos viene a la mente de lo que es la programación estructurada? ¿Quién ha leído algo? Es aquella que usa funciones como ciclos repetitivos, eh, funciones y variables. Esto de forma estructurada para conseguir que el algoritmo sea entendible para el programa que estemos utilizando. Y de esta forma que se pueda ejecutar y completar la tarea de manera eficiente. Ya, muy bien, correcto. La programación estructurada o la herramienta de programación estructuradas es código original, digámosle así. Es un código puro. Yo la programación estructurada siempre la defino como código puro o código limpio, porque acá no tenemos ninguna imagen, no tenemos básicamente ninguna parte visual que me ayude a diseñar una interfaz de un programa. La interfaz del programa yo la puedo crear mediante código fuente y la herramienta de programación visual, la que nosotros le llamamos orientado a objetos. ¿Qué se imaginan ustedes que es? ¿Cuál sería la programación orientada a objetos? ¿Qué se le viene a ustedes a la mente cuando dicen orientados a objetos? El diseño de ¿cómo es? Botones que tengan funciones dentro del programa. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? La parte visual del programa, o sea, cómo se muestra la interfaz que se muestra al usuario. Sí, correcto, la interfaz que se muestra al usuario. Bien, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, miren que ya me voy un poquito, me voy a meter al tercer nivel. La programación orientada a objetos es la herramienta o el lenguaje de programación que nosotros utilizamos para crear una interfaz gráfica, una aplicación más amigable, donde yo pueda tener objetos y que ese objeto, como lo dijo su compañero, pueda ser un botón, puede ser un cuadro de texto, puede ser una imagen, puede ser un archivo PDF, en fin, todo objeto, todo lo que yo pueda manipular como objeto es el que yo voy, en este caso, a insertarlo en esa programación visual. Y acá tenemos ejemplos, y ya ustedes tuvieron que haberlo revisado
anteriormente. El lenguaje C++, el Basic, Pascal, COBOL, Fortran, que ya ellos ya no, ya como quien dice, su vida útil terminó. El que más ahorita se puede decir que se utiliza todavía es el lenguaje C. Y en la parte visual, miren que tenemos el FOxPro, que ya también poco lo utilizan, el Visual Basic también poco lo utilizan, el Visual C, el Visual C Chart también poco lo utilizan. ¿Qué están utilizando ahora? Java, están utilizando PHP, están utilizando Power Builder, están utilizando Python, están utilizando el Visual.net. Entonces, hay varias herramientas de programación que nosotros podemos utilizarlas para crear, diseñar nuevas aplicaciones. Ahora, el programador. El programador es un usuario, como normalmente se lo dice en términos informáticos, ¿sí? Que es el que va a diseñar, implementar, a depurar programas en el computador. En este caso, ustedes ya son programadores. Ya ustedes van teniendo un conocimiento un poquito más avanzado, ¿sí? Que están conociendo el mundo de la programación. Claro que de a poco, pero ya ustedes tienen ese conocimiento. El requerimiento, un requisito de un problema específico. Cuando le tocaban hacer algoritmos y le tocaban hacer diagramas de flujo, le decían, por ejemplo, eh, construir un TFD para sumar dos números y mostrar su resultado por impresora o por papel. Ese es el requerimiento, ¿sí? Lo que se está solicitando, el problema, y que usted tiene que darle solución a ese problema. La programación no es más que la automatización de conjunto, procesos aritméticos lógicos dados por un requerimiento a través del programa de la computadora. Cuando yo digo procesos aritméticos lógicos, ¿cuáles serían los procesos aritméticos y cuáles serían los procesos lógicos? ¿Quién me lo dice? Procesos aritméticos tienen que ver con lo que sea matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz cuadrada, etcétera. Y los lógicos son los que se hacen con verdadero falso, eh, mayor que, menor que, creo. Bien, los procesos aritméticos, procesos matemáticos no son más que los famosos cálculos que se realizan mediante la programación para obtener un resultado, ¿verdad? Y los procesos lógicos, como su compañero lo mencionó, son preguntas que se realizan y que esa pregunta va a tener dos salidas o dos respuestas, una verdadera y una falsa, ¿sí? En esos procesos lógicos también podemos incluir lo que son procesos aritméticos, ¿sí? Porque si yo digo, si A es mayor que B, que sume. Entonces yo estoy aplicando un proceso lógico que es una pregunta y un proceso aritmético que es una operación o un cálculo, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de procesos o de sistemas en este caso, aquí citamos algunos. Sistema de facturación e inventario de un comisariato. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de manipular o estar frente a un computador y manipular uno de estos ejemplos de sistemas?
facturación, de matrícula, de nota, de pago de planilla eléctrica o qué sé yo, de agua, de luz, de teléfono, un sistema de cuenta por pagar, o un sistema de control de nómina, o un sistema de farmacia, un sistema de una ferretería. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de manipular uno de tantos sistemas que hay? ¿Ninguno? Ok, listo. No hay problema. Bien. Entonces, vamos a la parte de algoritmo. Para entrar a algoritmos, tenemos que primero saber las técnicas de programación. Y normalmente yo siempre eh, insisto en que tenemos que aprendernos las técnicas, saber qué es un algoritmo, saber qué es un diagrama de flujo, saber qué es una prueba de escritorio y qué es la codificación. ¿Por qué? Porque en la última parte que habla de codificación es donde ustedes van a estar inmersos en este módulo. Porque algoritmos ya ustedes saben hacer. Y yo pregunto, ¿cuántos tipos de algoritmos ustedes conocen? Dos, cualitativo y cuantitativo. Correcto. ¿Qué hace el cualitativo? ¿O qué nos permite hacer el cualitativo? El cualitativo son pasos en forma de órdenes que pueden ayudarnos a resolver problemas de la vida diaria o situaciones, tal como levantarse, cepillarse los dientes y ir al colegio. Correcto. Muy bien, Wellington. El algoritmo cualitativo es la parte textual, ¿sí? Textual. Si yo le pregunto, por ejemplo, para que participen un poquito, por ejemplo, yo le pregunto a Brian, Brian, ¿para usted qué es un algoritmo? Secuencia de pasos a seguir en un orden, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. Si el algoritmo es secuencia de pasos ordenados para llegar a la solución de un problema, ¿verdad? Yo aplico el algoritmo cualitativo, en donde yo tengo que ir escribiendo todos los pasos para dar solución a un problema. Y lo que mencionaba su compañero, por ejemplo, para ir al colegio, digamos, ¿cuáles son todos los pasos que yo tengo que cumplir para llegar al colegio? Desde mi casa hasta el colegio, ¿verdad? Yo digo que mi casa es el inicio y el colegio es el fin. Pero entre esos dos hay una serie de procesos, que esos procesos son pasos secuenciales para poder llegar al final, al fin o a la solución del requerimiento. Ahora, el cuantitativo. ¿Cuál es el algoritmo cuantitativo? Robinson, ¿cuál es el cuantitativo? No, ingeniero, no tengo la respuesta. Listo, tranquilo. Vamos a recordar. George, ¿cuál es el cuantitativo? Algoritmo. Los que se utilizan para procesos algebraicos como suma, resta, multiplicación, o procesos aritméticos. No sé. Ya, muy bien. Wellington, ¿qué más permite hacer el cuantitativo? Disculpe. El algoritmo cuantitativo, ¿qué es? ¿Qué me permite hacer?
Si lo utiliza en un programa, podría expresarlo en forma de algoritmo y así ver los pasos de manera gráfica. Verlo de manera gráfica. En ¿Ya? este se usan ciclos repetitivos, funciones, todo lo que ya hemos hablado sobre la parte aritmética y lógica de los algoritmos. Ya. Muy bien. Ahí vamos. Cuando dice cuantitativos, cuantitativo es el algoritmo que me va a permitir cuantificar resultados. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor a pagar de una factura, allí aplico un algoritmo cuantitativo, ¿sí? Porque voy a utilizar pasos secuenciales con procesos matemáticos, procesos lógicos. Ahí aplico yo el cuantitativo. La prueba de escritorio. La prueba de escritorio es muy importante hacerla porque mediante esa prueba yo voy a comprobar o voy a verificar de que mi programa está correctamente funcionando. Esta prueba es una prueba textual. Así sea un diagrama de flujo, después que yo lo tenga diseñado, yo lo puedo escribir a mano, como dicen uno, e ir ingresando datos, valores y voy haciendo la prueba. Si todo el algoritmo que tengo realizado en un DFD mediante simbología funciona correctamente, entonces mi prueba de escritorio lo tiene que verificar o comprobar. Y si mediante esa prueba obtengo el resultado esperado, entonces quiere decir que mi algoritmo o mi diagrama de flujo está correctamente. Codificación normalmente es el código fuente de todo programa. Si yo no escribo, yo no inserto un código fuente, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, la codificación es básicamente el código fuente de un programa con el que yo creo mi programa. Bien, pregunta hasta el momento, por favor. Miren que solamente estoy recordando ciertas cosas, algo que ya ustedes tienen que saber. Entonces, algoritmos, tipos de algoritmos, los computacionales, los no computacionales. Ustedes tienen que ya haber revisado todo esto de acá. Y llegamos a este punto también muy importante. El ciclo de procesamiento de datos. Normalmente el computador ejecuta tres procesos. Ejecuta el proceso de entrada, ¿sí? El, lo que es procesos donde hay cálculos matemáticos y lógicos y el almacenamiento de datos y lo que es la salida. Esos son los tres pasos fundamentales, principales que hace o que tiene el computador. Entrada, proceso y salida. Y eso nosotros a diario también lo hacemos. Las estructuras algorítmicas. Las estructuras algorítmicas no son más que las estructuras que me van a permitir llegar a la solución de un problema y que estas estructuras algorítmicas pueden ser secuenciales, condicionales, multicondicionales y cíclicas. Yo le pregunto, ¿cuáles son las estructuras algorítmicas condicionales? La de verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Muy bien.
Las multicondicionales ¿Cuáles son las estructuras algorítmicas multicondicionales? Las multicondicionales son aquellas estructuras que me permiten realizar múltiples condiciones, múltiples preguntas. Si las condicionales me permiten hacer una sola pregunta, como le decían antes, si A es mayor que B, esa es una estructura algorítmica condicional, porque estoy aplicando una condición lógica. Pero las multicondicionales son aquellas que me permiten aplicar varias condiciones. O a su vez, también nosotros le sabemos conocer como eh, condiciones compuestas, porque no solamente es una condición o una pregunta, sino que son varias preguntas secuenciales. Y la estructura algorítmica cíclicas, en antes, no sé si fue Wellington que lo dijo. ¿Cuáles son las estructuras algorítmicas cíclicas? While, do while y for o para. Muy bien, correcto. Muy bien. Las estructuras cíclicas son las conocidas como ciclos repetitivos, que se van a estar repitiendo hasta que llegue a un tope o llegue a un fin. Esas son las estructuras cíclicas. Ahora, ¿qué es una constante y qué es una variable? La Una constante constante es un valor que no cambia y una variable es aquel valor que se puede ingresar y de acuerdo al número de ingresos puede ir cambiando o puede variar, como dice su nombre. Muy bien, como dice el nombre. Correcto, Wellington. Una variable es aquella que cambia su origen cuando está en proceso. Una constante es aquel valor fijo que no va a cambiar nunca. Por ejemplo, denme un ejemplo de un valor constante. La gravedad La gravedad. de la Tierra específicamente, Ah, ya, valor ahí que sí. no cambia. ¿Qué otro ejemplo de constante podemos tener? En una operación matemática, tal vez donde el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Como cuál, Robinson? Cuando si vamos a multiplicar, por decir 2 por 2 siempre vamos a tener un mismo resultado. Ya, podría ser. El número de grados a los que el agua llega a su punto de ebullición siempre son 100 grados centígrados. Los grados de ebullición del agua. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Hay varios ejemplos, vamos. George, Brian, vamos, denme un ejemplo.
Yo le voy a dar un ejemplo muy básico y muy claro. Número de cédula de un usuario. Pregunto, George, ¿su número de cédula cambia todos los días o por meses o por año? No es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Ese es un dato constante, es un valor fijo que no cambia. La fórmula del agua no cambia, ¿verdad? Por ejemplo, el valor del pi tampoco cambia, ¿verdad? Por ejemplo, la placa de los vehículos, los que tienen carro, la placa no cambia, siempre va a ser la misma, a no ser que usted cambie de carro. Entonces, la constante básicamente es un valor fijo que no va a cambiar nunca, siempre va a ser el mismo. Y la variable es un valor que sí varía en el transcurso de la ejecución de procesos o de la ejecución de un programa. Ella sí va a estar cambiando allí, va a estar variando su valor. Entonces, vamos más adelante. Aquí. Con respecto a las variables de memoria, nosotros manejamos variables de memoria también en lo que es la programación. ¿Sí? La variable de memoria no es más que el espacio que permite almacenar un dato. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es la memoria RAM del computador. Como conocimiento básico, ¿quién me dice cuál es la función de la memoria RAM en el computador? Almacenar datos de manera eh, temporal. Correcto, Wellington. Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿verdad? Es una memoria temporal que solamente me va a almacenar información o datos cuando el computador está en funcionamiento o está encendido, nada más. Los nombres de las variables en programación hay que aplicar reglas para poderlas declarar. Y también, según la variable, es el tipo de dato. Porque si yo voy a declarar una variable, por ejemplo, donde voy a almacenar el nombre de una persona, entonces yo tengo que decirle al programa que esa variable, por ejemplo, llamada nombre, me va a almacenar texto alfanumérico. ¿Sí? ¿Cuál es el texto alfanumérico o el tipo de dato alfanumérico? ¿Cuál es el tipo de dato alfanumérico? El que tiene números y letras. El que tiene números y letras. Muy bien, correctísimo. ¿Sí? El tipo de dato numérico normalmente sabemos que es el que va a almacenar datos solo números, pero el alfanumérico es el que me va a almacenar las dos cosas, ¿sí? Números y letras, o texto, en este caso. Entonces, eso tenemos que nosotros saberlo declarar, saber declarar las variables. ¿Por qué? Pues le repito, porque si yo voy a almacenar mi número de cédula, yo no le voy a decir que la variable me va a almacenar texto, ¿sí? Entonces yo tengo que saber declarar mi variable. ¿Para qué?
para que me guarde el dato o la información correcta. Operadores. Símbolos que permiten realizar operaciones, ya sea tipo aritmético o lógico. Conocemos los operadores aritméticos de relación y lógico, ¿sí? El aritmético normalmente, las 4 operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, división. Y a ellos se le incluye el paréntesis y lo que es el mod, que es para obtener el residuo de una división. Y los operadores de relación son los que me permiten, en este caso, hacer como una relación entre dos datos. Por ejemplo, si yo quiero preguntar si Robinson es mayor que Brian, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que aplicar un operador de relación que es el mayor que, ¿verdad? Y yo digo Robinson mayor que Brian, entonces yo ahí tengo que ver qué cosa, las edades, ¿verdad? Entonces ahí estoy aplicando yo un operador de relación. Y los operadores lógicos son los que me van a permitir, en este caso, aplicar la lógica matemática, donde yo voy a incluir el operador OR, el operador AND y el operador NOT. ¿Sí? El operador OR es un operador de disyunción. El operador AND es un operador de conjunción. Y el operador NOT es un operador de negación. Entonces, ¿qué es disyunción? ¿Qué es conjunción? ¿Y qué es negación? Disyunción, en este caso, es que cuando la primer condición sea verdadera y la segunda condición sea verdadera, su resultado en este caso va a ser verdadero. ¿Sí? Pero si mi primera condición es verdadera y la segunda es falsa, entonces el resultado es falso. Si mi primera condición es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es falso. Y si mis dos condiciones son falsas, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Entonces, la conjunción es algo similar. En la conjunción, basta con que una de las condiciones sea falsa para todos los resultados van a ser falsos. Pero si las dos condiciones son verdaderas, mi resultado va a ser verdadero. Entonces son cositas que ya ustedes tienen que haber visto anteriormente. Y el operador lógico no es negar todo. Lo que está verdadero, ponerlo en falso. Y lo que está falso, ponerlo en verdadero. Así de facilito. Si tienen preguntas, me la hacen, por favor. No se queden callados. Bien. En esta partecita de acá, lo que yo le decía, cuando yo voy a declarar variables o voy a declarar constantes, yo tengo que tener en cuenta sus reglas. ¿Sí? Por ejemplo, que una variable no tenga un nombre tan extenso, que siempre empiece por una letra y no utilizar caracteres especiales. ¿Cuáles son esos caracteres especiales? Por ejemplo, los operadores aritméticos, el asterisco, el de sumar, el de dividir, ¿sí? Por ejemplo, el arroba. Tratar de no utilizar ese tipo de simbología o de caracteres especiales. Si yo quiero declarar una variable que, por ejemplo, me almacene los nombres de una persona, entonces yo puedo decir eh, in nombres, nada más, o char nombres, o varchar nombres. Entonces le estoy colocando el tipo de dato y el nombre de la variable. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos a la programación. Vimos los operadores. Bien. Y vamos ya entrando a la parte de los diagramas de flujo. Pregunto,
aunque ya creo que antes, por ahí medio me lo dijeron. ¿Qué es un DFD? ¿O qué es un diagrama de flujo? Un diagrama que describe un proceso. Un diagrama que escribe un proceso. Es un algoritmo en diagrama, o sea, en flujogramas en sí. O sea, pasos a seguir en diagrama. Es un algoritmo en sí. Listo. ¿Qué más puede ser un DFD o un diagrama de flujo? Es más un DFD que es un diagrama de flujo. Es una forma de visualizar información de un algoritmo de manera gráfica y de esta forma ver el proceso. Correcto. Un diagrama de flujo es la representación gráfica o simbólica de un algoritmo. Eso es todo. Ese es un DFD, ese es un diagrama de flujo. Es la representación gráfica o simbólica de un algoritmo. Y aquí en el ejemplo lo tenemos. El algoritmo, miren, inicio de venta, total de ventas, etcétera. Y acá lo tenemos gráficamente, utilizando simbología. ¿Sí? Y aquí estamos aplicando una estructura algorítmica secuencial, paso a paso. ¿Sí ven? Entonces, ese es un diagrama de flujo, nada más. Algo tan sencillito, muy sencillo. Nosotros para realizar los DFD o los diagramas de flujo, antes, cuando yo estudiaba, no había este tipo de aplicación. No existía. Nosotros todo esa simbología, todos esos diagramas de flujo, teníamos que hacerlo a mano, se puede decir, con esfero, con un lápiz, con una regla, porque tenía un profesor tan exigente que no quería que ningún símbolo donde se aplicara líneas fuera toda torcida. Entonces era más, dice uno, complicado porque teníamos que estar dibujando, graficando. Pero ahora, gracias a la tecnología que todos los días está evolucionando, se obtuvo esta aplicación llamada DFD, donde nosotros la utilizamos para dar solución a los algoritmos. El algoritmo textual que yo hago lo puedo graficar o representar gráficamente. Claro que para esto yo tengo que conocer la simbología, ¿sí? El nombre del símbolo y para qué lo voy a utilizar. Eso es algo muy fundamental, muy básico que todo programador que inicia sus estudios en esta carrera debe de conocer. Entonces, de aquí en adelante, pues ustedes comenzaron a ver todo lo que era, en este caso, diagrama de flujo, ¿sí? Utilizando esta herramienta. Me imagino que sí utilizaron la herramienta, ¿verdad? Utilizaron el programa de FD para crear los diagramas de flujo. Sí. Sí, muy bien, correcto. Entonces, déjenme buscar, voy a dejar de compartir un momento, por favor. Déjenme que estoy buscando en este caso
la aplicación. Listo. Ahí está ejecutada la aplicación del DFD, ¿verdad? Cuando se ejecuta la aplicación, normalmente siempre nos da el mensaje y estamos listos para comenzar, aceptar y listo. Entonces, esta aplicación, como se lo estaba mencionando, es la que nos va a permitir o la que nos permitió en su debido momento a crear, a diseñar los diagramas de flujo o a transportar los algoritmos a un DFD. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito que ustedes en este momento puedan utilizar mi aplicación, ¿sí? Y que realicen un diagrama de flujo, el cual yo le voy a solicitar. Déjenme. Entonces abrimos el programa de FD y usted va a dictar un ejercicio. No, yo quiero que ustedes aquí mismo utilicen mi aplicación. Ok. Si no encuentro es esa partecita. Revisen en su pantalla si Creo que yo tienen puedo solicitar el control de la... eso, solicitar el control, porque estoy buscando acá para decirle no. Ahí está. Listo, correcto. Muy bien, Wellington. Listo. Entonces, Wellington, usted ya tiene el control de mi máquina, sí, de mi aplicación. Ok. Entonces, yo necesito ingresar dos números por teclado Ya. y que estos dos números se puedan sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Estamos? Y que los cuatro resultados se muestren individualmente por pantalla. Ya. Entendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Son 4 ingresos. Cuatro ingresos, correcto. ¿Cuál es el símbolo que te debo de utilizar? Lectura. Lectura, correcto. Muy bien. Oh, no funciona para... ¿Qué pasó? No puedo poner ahí... Doble clic. Ah, ¿Ya se olvidaron? no, el mío funciona con... Bueno, Bueno. está bien. ¿Qué voy a hacer allí, Wellington? Aquí se pide el ingreso de 4 diferentes variables. Ya, correcto. Avancemos. Tararán. Después que Usted dijo, ingreso cada una se tiene que sumar, restar restar, multiplicar y dividir. entre todas las 4. Entre todos los 4 números. Claro. A ver, escúcheme. Yo tengo que ingresar dos números. A 2. Dos No, números. había escuchado Pero, 4. pero esos dos números tienen que sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero?
Primero se pide que se ingresen dos valores. Dividido para ver. Ujú. Ahí creo que llamé bien las variables. Ya. Uy, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Me equivoqué al teclear algo. Algo no estoy tecleando bien. Ya. Le hago acuerdo, Wellington. Cuando voy a mostrar un mensaje por pantalla de forma textual, como usted lo tiene allí en ese símbolo, Ok. ingrese. Solamente se utiliza comillas simples, no doble comillas. Eso es parte de su configuración. Yo en el mío sí uso doble comilla.
Es que estaba Borre, perfecto. borre una comilla. No, son las... Y es que el teclado de la laptop no sé dónde está. Ay, Ya, allí. Al principio también. tengo que borrar en todas entonces. Se utiliza solamente comillas simples. ¿Dónde nos dice? Ahora debería funcionar. Ya, funcionó. Puede ejecutarlo usted también. A ver, vamos desde arriba. Ya le devolví el control. Listo. Vamos a subir un poquito la pantalla. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Símbolo de, ¿cómo se llama este símbolo de salida, verdad? Ingrese dos números. Estamos mostrando como mensaje. ¿Ok? Correcto. Pero este sería como un título más bien, o un subtítulo para el ejercicio. ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo que hacer cosas individuales. Ok. Imaginémonos, yo voy aquí, ejecuto y me dice ingrese dos números. Correcto. Aquí ingreso 45, ingreso 13, ¿verdad? Me dice que el resultado de la suma es 48, el de la resta 42, el resultado de la multiplicación es 30 y 135, y el resultado de la división es 15. Correcto, excelente. Pero cuando yo le digo que hay que hacer las cosas individuales, es que yo tengo que Pedir un pensar, ingreso por cada uno. pensar en la persona que va a manipular el sistema. Algo muy importante que ustedes como programadores tienen que saber. Nosotros creamos aplicaciones para otros usuarios. No creamos las aplicaciones para nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos el manejo, la manipulación, todo. Pero acuérdense que en algún momento ustedes como programadores van a ser contratados por empresas, organizaciones, para que le diseñen, le creen un software, pero ese software no va a ser para ustedes, ese software va a ser para la empresa y más que para la empresa, para la persona que va a estar, como quien dice, al frente de ese sistema con respecto a la manipulación. Entonces nosotros como programadores tenemos que diseñar el sistema de los más sencillos, lo más fácil de poderlo manipular. Porque a veces hay usuarios
que a mí en lo personal me ha tocado personas que están manejando un sistema ya con una edad un poquito avanzada y que a veces les cuesta entender qué es lo que tienen que hacer en el sistema. Es más, a veces cuando tienen que hacer algún proceso de forma virtual, hay personas que no saben qué es lo que tienen que hacer en ese sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no está totalmente claro o visible o que le indica a ese usuario qué es lo que tiene que hacer en sí en esa plataforma. Entonces tenemos que, dice uno, ponernos en los zapatos de esa persona que va a manipular el sistema. El DFD está funcionando correcto, pero para que una persona entienda qué es lo que tiene que hacer, le colocamos, ingrese 2 números. Correcto, la persona va a ingresar los 2 números, pero yo creo que es más fácil que nos haría diciéndole, ingrese, por ejemplo, ¿no? Perdido el, 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 el cursor. Por ejemplo, ingrese el primer número. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ingrese el segundo número. O sea, darle, como quien dice, todo facilito a esa persona que va a manipular el sistema. Y acá lo que hacemos es colocar las variables, en este caso, ¿sí? De forma individual también. Entonces va a cambiar la cosa. Ingresa el primer número. Allá la persona tiene que saber que va a ingresar el primer número, ¿verdad? Entonces la persona ingresa 90. Dice, ingresa el segundo número. Ah, correcto, ingresa el segundo número, ¿verdad? Y los mensajes están correctos. De esa manera. Muy bien. ¿Sí? Funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces, niños, miren, disculpe si les digo niños, no, pero así es forma de tratarlo. Entonces, vuelvo y repito. Nosotros tenemos que ubicarnos en el puesto de la persona que va a manipular el programa, la aplicación, el sistema, el software. Darle todo bien especificado para que después no vaya donde el gerente y le diga, oiga, este sistema no funciona como yo quiero, este funciona, no sirve, no vale. ¿Qué es lo que va a hacer el gerente? Llamarla a usted como programador porque lo contrató, le pagó, ¿verdad? Para que le hiciera el sistema y le va a decir, ¿qué es lo que me ha hecho? La persona que manipula el sistema me dice que eso no vale, que no sirve. Pero no es porque no funciona, es porque esas personas no tienen claro qué es lo que tiene que hacer en el sistema. Porque las partes, la estructura, no está bien, ¿sí? No está correcta. Entonces, no nos cuesta nada a nosotros como programadores en especificar qué es lo que hace el sistema en esa interfaz. Y por experiencia propia, le repito, porque a mí me pasó, entonces dice que de los errores se aprende. Entonces tenemos que especificar bien las cosas, ¿sí? Cuando vamos a hacer un tipo de programa. Bien. También en la parte superior, nosotros, cada vez que vamos a hacer un programa, yo tengo que identificar cuáles son mis variables y cuáles son mis constantes. Si es que la hay como constante. ¿Sí? Entonces,
yo tengo que primero declarar mis variables. Eso es lo primero que tengo que hacer. Declarar mis variables. ¿Con qué símbolo yo voy a declarar mis variables? Con el mismo símbolo de proceso o de asignación. ¿Sí? Y lo coloco aquí, después del inicio. Este símbolo solamente me permite 3 procesos. ¿Sí? Entonces, si mi primer variable con la que yo voy a, ingresar un número, le coloqué A, entonces tengo que decirle que esa variable va a tener un valor de 0 inicial o un valor inicial de 0. La B también tiene que tener un valor inicial de 0. Estamos. Y luego que yo identifico mis variables, las que yo voy a utilizar en los procesos, ahora tengo que identificar las variables que me van a almacenar los resultados. ¿Cuáles son esas variables que me van a almacenar los resultados? Las que estoy utilizando aquí en los procesos. Suma, resta, división y producto. Entonces, estas variables de aquí también tengo que declararlas en mi programa. ¿Sí? Entonces, como aquí me sobra un espacio, yo le voy a colocar la variable suma, que también inicie en 0. Y luego tengo que asignar resta, tengo que asignar multiplicación, porque le coloco, ¿verdad, Wellington? Producto. Eh, Producto. sí, otra forma de llamarlo. Listo, producto y división, ¿verdad? Listo. Eso es lo primerito que yo debo de hacer. Tener en claro o identificar cuáles son las variables que yo voy a utilizar para mis ingresos y para mis cálculos o para mis procesos aritméticos. Eso es lo que yo tengo de identificar primero. Y ahí sí, comienzo yo a colocar mensaje de bienvenida, que ingrese el primer número, que ingrese el segundo número, que el resultado de la suma es este, y etcétera. ¿Sí? Pero siempre, grábense en eso, tienen que ustedes identificar las variables que voy a utilizar para mis ingresos y para mis procesos. En este caso, los cálculos que voy a obtener. ¿Sí? Y ahí sí ya el ejercicio queda tal y como está. Miren que acá, esto de las variables, el DFD lo salta. ¿Sí? Y lo que viene es acá, ingrese el primer número. ¿Qué pasaría si yo ingreso una letra? ¿Sí ven lo que va a pasar? ¿Por qué, por qué se muestra ese mensaje de advertencia? Me dice que debo de ingresar un valor constante. ¿A qué se refiere esa parte de allí? Que tiene que ser un solo, o sea, si empezó con números, o sea, tiene que ser en sí con números, no con letras, o sea, no variable. ¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo es que yo he colocado una variable llamada A, pero esa variable A está asignado un valor numérico. Solamente me va a aceptar números, no me va a aceptar letras ni caracteres especiales. ¿Estamos? En otras palabras, en programación, eso se lo conoce como validación de datos. Aquí el sistema lo que me está haciendo es una validación. Me estaba verificando de que el ingreso que yo hice no es lo que yo tengo declarado como variable o asignado en la variable.
Entonces, para eso, ¿sí? Yo tengo que identificar aquí. Dice que A le han asignado el valor de 0. Cuando yo asigno 0, es porque voy a ingresar números, no voy a ingresar letras. Si yo quiero ingresar letras, ¿sí? Entonces yo lo declaro así, con comillas simples. Dice, ingresa el primer número, pero no voy a ingresar números, voy a ingresar letras. ¿Qué pasó? Me dice que no es válido, ¿verdad? Porque me sigue tomando el valor numérico, ¿sí? Probarlo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que me hace el DFD en esta parte? Me está validando mis ingresos. Y en programación se deben de validar los ingresos. Siempre ustedes tienen que validar los ingresos. Siempre. Si me dice ingrese nombres, ingrese los nombres del estudiante, entonces yo tengo que validar de que solamente se ingrese texto. Si yo digo ingresa su número de cédula, tengo que validar que solamente se ingrese número. Entonces, esa partecita de allí tienen que ustedes tenerla bien en claro como programadores. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, vamos con un ejercicio donde vamos a aplicar estructura condicional. ¿Sí? Donde vamos a aplicar estructura condicional. ¿Quién desea participar? Asimismo, le doy el control de la máquina para que ustedes lo realicen. ¿Quién se anima? George, Brian, Robinson, o nuevamente quiere repetir Wellington. Creo que ya participé mucho, así que darle espacio a los compañeros también. No, yo sé, yo sé. ¿Quién se anima? Vamos. Nos quedan aproximadamente 20 minutos. Algo muy sencillo le voy a dar para que lo realicen. Un ejercicio muy sencillo. ¿Nadie se anima? Bueno, bueno, voy a hacer la demostración yo entonces. Bien, miren, pero igual les voy a ir preguntando al momento de hacer los procesos. Voy a diseñar un DFD donde me permita verificar si un número ingresado por teclado es mayor a otro número ingresado por teclado. Y que me muestre en pantalla el número que es mayor.
En otras palabras, voy a ingresar dos números por teclado y voy a mostrar cuál de los dos números es el mayor. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Pregunto, Brian. Ingresar las variables. Bueno, si es estructurado en las constantes, ¿no? Muy bien, declarar las variables. Le voy a colocar N1, asigno 0, y N2, asigno 0. Correcto. Tengo declaradas las dos variables. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente proceso que tengo que hacer, George? Empezar a decir o sea, los números en sí, las variables que son. O sea, En otras palabras, ¿cómo se llama eso? Asignación, ¿no? Perdón, no te escuché muy bien, Brian. La asignación. Asignación. ¿A qué vamos a asignar? El siguiente proceso es ingreso. ¿Sí? El ingreso. Pero acá yo voy a colocar, por ejemplo, ingrese el primer número, por ejemplo, ¿no? Luego le digo que ingrese el segundo número, ¿sí? Y ahora sí tengo que aplicar el símbolo de lectura. ¿Para qué? Para permitir que me lea el primer valor, ¿verdad? Y luego el segundo valor o el segundo número. Listo. Tengo las variables, tengo los dos ingresos. ¿Qué continúa? ¿Qué continúa? Después que hago los ingresos. Después que hago los ingresos, ahora yo tengo que hacer la condición, hacer la pregunta. Y para eso yo utilizo el símbolo de decisión, ¿sí? Y lo ubico acá, después del segundo ingreso. En esta condicionante yo tengo dos salidas. Una salida verdadera por el sí y una salida falsa por el no. Pregunto, ¿cuál sería la pregunta o la condición que yo debo de hacer? Que si el resultado de un número es mayor que el otro. Si el resultado de un número es mayor que el otro. En texto, El otro. esa sería parte de la pregunta. Pero ahora esa línea textual que usted me lo ha mencionado, Robinson, ¿cómo yo lo paso acá en el DFD? ¿Cómo yo interpreto esa línea de texto?
con caracteres especiales, por ejemplo, el, digamos que 5 es mayor que 3 o que 2. Correcto, correcto, Robinson. 5 mayor que 3. Yo ingresé en N1, ingresé 5. Y en N2 ingresé 3. ¿Verdad? Estamos. Ahora, ¿cómo yo tengo que escribir la pregunta aquí? N1 mayor que N2. Correcto. Muy bien, Wellington. Si N1 es mayor que N2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a colocar 5 mayor que 3. Tengo que colocar son las variables que yo tengo ya asignadas, donde voy a ingresar los valores. Esas variables son N1 y N2. Es como que si N1 fuera Robinson y N2 fuera Brian, ¿verdad? Yo digo Robinson mayor que Brian. Esa sería mi pregunta textual. Robinson mayor que Brian. Y si lo paso acá a la condicionante, sería el valor de N1, que es Robinson, y el valor de N2, que es Brian. ¿Sí? Entonces yo pregunto, N1, que es Robinson, mayor que N2, que es Brian. Y así queda la condicionante. Acepto. Si N1, que es 5, N2, que es 3, pregunto, ¿se cumple o no se cumple la condición? ¿Es verdadera o es falsa? Es verdadera. Verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque 5 es mayor que 3. Porque 5 es mayor que 3, correcto. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Por el sí o por el no? Por el sí. Por el sí. ¿Qué debo de hacer por el sí? Mostrar un mensaje en la pantalla que diga que el N1 es el número mayor. Ya, correcto, muy bien. Por ejemplo, el número mayor es, Ahí va la variable. coma, y coloco la variable, en este caso, N1, ¿verdad? Entonces yo muestro un mensaje, el número mayor es, y coloco la variable del número que es mayor. ¿Estamos? Correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por el no. Ahora por el no, ¿qué tengo que hacer? El Si número no se mayor cumple la es condición, N2. ¿qué voy a mostrar ahora? N2. Ujú. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Entonces, allí termina mi ejercicio. Declaré mis dos variables. Estoy haciendo el primer ingreso. Hago el segundo ingreso. Luego pregunto que si el número que ingresé en N1 es mayor al número que ingresé en N2. ¿Sí? Si se cumple esta condición, me voy por el sí, la parte verdadera, y voy a mostrar un resultado, ¿sí? Que es el número mayor. Pero si yo ingreso en N1, ingresé 5 y en N2 ingresé 8, yo pregunto, 5 mayor que 8, ¿se cumple o no se cumple la condición Robinson? No escuché la pregunta, disculpe, estaba un poco distraído. Listo. En N1 yo voy a ingresar 5 y en N2 yo voy a ingresar 8. Y mi pregunta dice N1 mayor que N2. Pero No se cumple, ingeniero, la variable. N1 vale 5, N2 vale 8. 5 mayor que 8. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Por el sí o por el no?
Por el no. ¿Y cuál es la variable que voy a mostrar? ¿N1 o N2? N2. Muy bien, Robinson. Correcto. Excelente. Miren que le hemos hecho la prueba de escritorio a nuestro ejercicio. ¿Sí ven? Esa es la famosa prueba de escritorio. La famosa prueba de escritorio es que yo lo hago, ¿sí? Yo hago en una hojita, en un papel o en la pizarra, ingresando los valores y voy siguiendo la secuencia, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutarlo. Ingresa el primer número. Vamos a ingresar 9. Continuamos. Ingresa el segundo número. Vamos a ingresar 6. Ingresen 9 y 6. 9 mayor que 6. Brian, Ahí sí se cumple. si se cumple. ¿Cuál va a ser el resultado entonces? O sea, sería por el sí, pues, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Que, ¿cuáles son los números, perdón? 9 y 6. Que 9 efectivamente no es mayor que 6, pues, ¿no? Listo. Entonces ahí está el resultado. El número mayor es 9. Correcto. Funcionó el ejercicio, ¿verdad? Vamos para ver si funciona por el otro lado. Voy a ingresar ahora 5 en N1 y voy a ingresar 10 en N2. George, ¿está por ahí? Sí, dígame, ingeniero. Ingresé en N1 5 y en N2 ingresé 10. Y la pregunta dice que si N1 es mayor que N2. 5 mayor que 10, No se cumplen porque 10 es como se llama mayor que 5. O sea, va correcto, por el no. por el no. ¿Y qué se debe demostrar como resultado? Que 10 es mayor como se llama que 5. O sea, no se cumple en sí la variable. El resultado sería el número mayor es 10, ¿verdad? Ese es el resultado de este ejercicio. ¿Estamos? Ingeniero. ¿Alguna pregunta, por favor? Con toda sinceridad, pregunten. No tengan vergüenza. Esto es algo que todo estudiante que está en la carrera de desarrollo de software o de ingeniería en sistemas tiene que saber, como dicen por ahí, al revés y al derecho. Conocer, saber, dar solución a un diagrama de flujo de esta manera o a un ejercicio aplicando diagramas de flujo. Tenemos que saber esto de aquí. Esto es lo básico en todo programador y se lo pueden preguntar a cualquier persona de una carrera así como la nuestra. Nosotros siempre debemos conocer, saber y al revés y al derecho manipular los DFD. Porque esto de aquí me ayuda a resolver o a dar solución a un problema. Claro, hablando de problemas ya más bien en términos informáticos, ¿no? Porque si me van a decir que para resolver una puñetiza, no, pues para eso no nos sirve. Entonces, hablemos en términos informáticos, en términos nuestros. Bien, niños, esta ha sido una parte de recordatorio, una parte de como un tipo conversatorio, recordando, reforzando, retroalimentando de cositas que ya ustedes en el nivel anterior ya vieron. Pero ¿por qué hago esto?
porque necesito despertarle la lógica a ustedes para entrar a programación. No crean que estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Estoy ganando mucho porque estoy analizándolos, los estoy evaluando para el momento de la próxima semana, de la siguiente clase, que ya vamos a entrar a código. Entonces yo ya sé la siguiente clase por dónde voy a iniciar con ustedes. Entonces, lo de hoy día fue para despertarlos nuevamente, para que estén, dice uno, pilas, ¿sí? Quizás han de haber dicho, otra vez estamos viendo esto, otra vez no te repito. No, pero no es por repetirlo, es por despertarle, dice uno, la mente, el cerebro, que se vuelvan a activar. Entonces, niños, yo les agradezco que hoy día, muy puntuales, se hayan conectado a la clase. De verdad que eso me gusta, que el estudiante sea muy responsable y que más que todo tenga esa predisposición, esa buena predisposición de aprender, de seguir aprendiendo. Entonces, en el transcurso de la noche, les voy a activar las nuevas tareas para que ustedes vayan despertando esa lógica y estar pilas para la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta que hacerme, lo pueden hacer. Yo les repito, yo no me pongo molesto, ni enojado, ni bravo porque ustedes me estén preguntando. No, antes me gusta que ustedes interactúen conmigo, porque me da a entender que la clase está interesante, o si yo expliqué algo y ustedes no lo entendieron, pues me lo hacen saber para yo volver a explicar. Y ahí estamos interactuando entre ustedes y yo. Y eso me gusta en los estudiantes. Bien, entonces vuelvo y repito, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy día? ¿O alguna sugerencia, alguna opinión? Algo que quizás Lo mío tenga que no, cambiar. una pregunta. De pronto usted tiene clases de tutoría, me parece que el día viernes, no sé si estoy equivocado. El día viernes con ustedes. Sí, nosotros me pareció ver, pero, o sea, me gustaría de pronto, si no sé si esté disponible para dar alguna tutoría que uno requiera. Y listo, miren, las tutorías normalmente son de 1 hora por reloj, ¿sí? En el sílabo parece que sí se ubicó un día de tutoría. Entonces, voy a revisar si es el día viernes, ¿sí? Porque tengo que también ver si otro curso de las clases de las carreras presenciales, en este caso, también no tienen tutoría conmigo el día viernes y vayan a chocar, ¿sí? Entonces, revisamos, ¿sí? Y Robinson, si usted necesita un refuerzo, una retroalimentación, con gusto, vale, lo hacemos. Tiene el micrófono apagado, Robinson, si me está diciendo algo. Sí, ingeniero, la verdad que sí, sí lo requiero. Me Ya, gustaría ponerme de acuerdo con usted en cualquier momento para poder realizar. ya listo, no hay ningún problema. Me escribe mañana, ¿sí? Para decirle si puedo o no puedo el viernes. Listo, ingeniero. Ok. Bien, Ingeniero, ¿alguna una otra pregunta? pregunta. Una última duda. Sí, Wellington, dígame. Los programas que usted también pidió, el NetBeans, me Sí, parece que era. eh, ¿Dónde los con el podemos NetBeans. encontrar? Porque me, me parece que el NetBeans era, no me acuerdo si de paga o había que hacer algo para conseguirlo, pero No, no, el NetBeans es gratuito. Es gratuito. Es más, bueno, lo que usted me refiere a eso. Eh, a ver, si no, puede ser mañana que le voy a ubicar un link, ¿sí? En el aula virtual
como repositorio para que ustedes ingresen a mi cuenta y puedan descargar o copiar el programa y lo puedan instalar. ¿Estamos? Ok. Listo, correcto. ¿Alguna otra pregunta, opinión, sugerencia? ¿Algún otro programa, además de DFD y NetBeans? No, básicamente vamos a quedarnos con NetBeans porque no vamos a alcanzar con otro programa, otra aplicación. Correcto. NetBeans trabaja con Java y no hay ningún problema. Listo, gracias. Listo, entonces niños, eh, nuevamente, gracias por asistir a mi clase. Esta clase quedó grabada, ya la voy a subir a mi canal en este caso para colocarlo en la plataforma por si acaso ustedes quieran volver a revisar algo. Bien, entonces nos estaremos viendo en la siguiente clase, niños. Pasen bien y la siguiente clase nos vemos así mismo muy puntual. Igualmente, Pasen gracias. bien. Igualmente. Bendiciones a todos.